Vamos a un tema que está dando mucho que hablar a propósito de la llegada del otoño, el aumento considerable de casos de enfermedades respiratorias, muchas consultas de urgencia, muchas personas además internadas, se fortalecieron los virus. Vamos a hablar entonces con una especialista, la doctora Jimena Yáñez, que es pediatra de la clínica Indisa. Muchas gracias, Jimenita, por estar con nosotros. Y Lucho Ugalde, ¿cómo estás, Luchito? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo está el panorama infeccioso en el país? ¿Se vacunaron? Sí. Ya. La primera semana de marzo ya estábamos todos vacunados. ¿Contra la influenza y contra el COVID? Sí. Ya. Sí, exactamente. Vamos a hablar del tema de las vacunas y vamos a hablar además de este aumento considerable de casos de qué tipo de virus, Jimena. Mira, estamos preparándonos para un invierno que no debería ser muy bueno, dado que en el hemisferio norte no les ha ido muy bien, en específico contra la influenza. ¿Ya? Y por eso es que se han extremado las medidas de adelantar la vacunación y también... ¿Por qué no les ha ido tan bien? Hubo un brote inesperado, tanto en Estados Unidos, también en México, y con un aumento también inusual de las muertes. Entonces, y es un brote que no lo habían visto en las últimas décadas. Ha habido varios brotes infecciosos. Entonces, con todo esto de la pandemia y del COVID, nosotros hemos quedado como especie medios en deuda con nuestra respuesta frente a los virus. Bajamos la guardia. Sí, sí, pero es una cuestión que es en el fondo natural, pues, a la cual nos tenemos que preparar, y por lo mismo es esto de adelantar las vacunaciones. ¿Se acuerdan que el año pasado habíamos visto que habíamos llegado un poquito tarde, que los brotes de influenza nos habían acompañado muy temprano y por lo tanto habíamos tenido una sobrecarga también de los servicios de salud? Doctora, entonces ahora este año se ha abierto la campaña mucho antes. Hace un par de semanas entrevistamos a la subsecretaria de Salud, de Salud Pública, y decía que no es tanto que se había adelantado, sino que más bien post pandemia como que ya no tiene mucha fecha la circulación viral, como que se desordenó un poco las fechas. Es verdad que en la estacionalidad que nosotros veíamos se perdió un poco. Nosotros estábamos acostumbrados a que en cierta fecha llegaba el influenza, después venía la influenza, luego el sincicial, y así, y como que teníamos más o menos identificado. Pero eso se desordenó un poco. Y lo otro es que estamos identificando virus que antes no identificábamos, que siempre nos han acompañado, pero que no los teníamos como los adenovirus, por ejemplo. El adenovirus siempre lo hemos visto, pero el rinovirus es un virus que antes no era de nuestros virus importantes y que ahora sí lo estamos identificando mucho porque además le hace mucho daño a la gente que es asmática. Entonces, y ese es, por ejemplo, el que hoy en día está en mayor circulación, que es como un 65%. Ahora, ¿ayuda a vacunarse antes? Sí, absolutamente sí. Porque no sabemos en qué momento va a empezar como este brote, y con nuestras vacaciones, que mucha gente viaja al hemisferio norte, llega con el influenza ya desde el avión, y por lo tanto tenemos brotes de influenza que queda protegido. Claro, y además no tenemos que esperar a que haga frío. De hecho, nuestros casos de influenza empezaron a aparecer cuando todavía estábamos con 30 grados de calor. Doctora, que lo he escuchado mucho y teníamos de fondo una portada sobre los mitos de las vacunas. El vacunarse no evita que uno se enferme. Porque he escuchado mucha gente que dice, no, yo me vacuné el año pasado y me enfermé más que nunca. Sí. Lo que ayuda es a que no te dé tan fuerte. Exacto, o sea, es que esas personas tienen que pensar que si se vacunaron contra la influenza y después le diagnosticaron una influenza, la influenza que iba a tener iba a ser 3 veces peor que lo que realmente vivió. Porque la influenza no es un resfrío chico, eso lo hemos conversado, no es una gripe. Es dolor de cuerpo muy fuerte. Una semana, botado en la cama, muy mal. Ahora, al revés. Ok, entiendo que con mucha anticipación funciona perfecto. ¿Qué pasa si no me vacuno por dejación, porque no tuve tiempo, no me di cuenta y de repente veo que ya estamos en plena temporada? ¿Sirve vacunarme ya a esa altura? Sí, sirve vacunarse, porque podemos tener brotes de influenza hasta diciembre. Si nosotros tenemos brotes de influenza que se pueden desarrollar en cualquier momento, y además la vacuna trae o 3 o 4 cepas de la vacuna, o sea, 3 distintos tipos de influenza. Para varias variantes. Claro. ¿Desde qué edad? Desde los 6 meses y en realidad en cualquier época de la vida, incluso las embarazadas, en cualquier momento del embarazo. Había una discusión en el país respecto a las vacunas, a mí me parece absolutamente medieval, pero bueno, está bien. Hay gente que lo está poniendo sobre la mesa. Feudal. Y por eso es importante conversarlo acá. Una cosa como casi de piedra dura, digamos. Debe ser la misma discusión que tenga Pedro Picapiedra con Vilma y Pablo Mármol. Pero, en fin, igual quiero preguntarle algunas cosas como los ABC. La
integración de metales pesados para la adherencia. ¿Eso es efectivo o no? Absolutamente no. Está absolutamente comprobado que no hay ningún riesgo de integrar metales pesados con el uso de las vacunas. Y quiero ser muy enfático en esto. Todo el estudio que estaba desarrollado sobre metales pesados linkeado con autismo en los niños fue un iba a estudio preguntar por el autismo. falso. Ya. Falso. Ya, Se tampoco hay una comprobó, relación se clínica expulsó con el al médico autismo. que hizo ese estudio, se le expulsó de la sociedad médica del país al que pertenecía. Ya, o sea, tampoco hay una conexión con como neurología divergente ni nada. No, por el nada. estilo. Tienes mucho más riesgo de contaminarte metales pesados comiendo una lata de atún o lavándote los Comiendo dientes o una tener las amalgamas que a todos nos ponían cuando eran niños y no por eso aumentó el Otra pregunta autismo. sobre la vacuna, especialmente la del COVID, que pasó a ser estacional ahora, un poco parecía a lo que pasa con la influenza, ¿no es cierto? Me dio a mí una alergia. Yo creo que es muy nuevo este bicho, ¿no? El COVID, muy nueva la vacuna, también de alguna manera experimental. ¿Qué pasa con esas reacciones alérgicas o con todas las reacciones secundarias que puede tener la vacuna del COVID y que también se han mencionado? Mira, yo soy súper vacunas pro también. vacuna. Yo quiero Sí. decir que desde el punto de vista sanitario no hay dónde perderse, que son importantísimas. Esperanza de vida en la humanidad. Absolutamente. Claro, lo primero- Igual hay algo ahí como dando Mira, vuelta lo en primero torno que al- tenemos que saber es que todas las acciones que nosotros hacemos, tomar un medicamento, tomar un ¿Puede tener analgésico, reacciones secundarias? Todos pueden tener reacciones que secundarias. es menor Dice siempre hacer que las la Todos, enfermedad. todos. Y en el fondo, lo que nosotros hacemos por nuestra salud es elegir el mal menor o el riesgo menor. ¿Ya? Y en ese sentido, en las vacunas, por eso somos tan pro vacunas, porque lo que nosotros estamos cubriendo con vacunar es notablemente superior el daño de que lo que nos podamos contagiar Claro. o lo que pueda pasar de lo que puede pasar con la vacuna. Ahora, para poner un poco en perspectiva lo de la vacuna del COVID, que tú dices una vacuna nueva, esto es como tener una receta de un queque de limón. Y que de Ya. pronto no necesitas el limón, sino que necesitas cubrir con naranja, Vainilla. con calamandina, con mandarina, con lo que sea. Y tú lo puedes reemplazar. Por eso la vacuna fue tan rápida de Porque los producir. estudios estaban hechos desde el SARS, ¿verdad? Claro, Desde aproximadamente cono- 1980 venían las investigaciones Sí, y los a los coronavirus son virus que coronavirus. nosotros ya conocíamos. conocíamos, Lo no que era pasa nada, es que no digamos, eran claro. tan relevantes. Quería ir a efectos que tienen que ver con lo que tú dices, digamos, efectos esperables de la vacuna. Por ejemplo, yo nunca he tenido problemas con las vacunas, nada, ni siquiera me dieron una reacción. amague de sentirme afiebrado ni nada, pero sí un excesivo dolor en el lugar de inoculación. ¿Por Sí, qué? ¿Por sí. qué viene esa pesadez del brazo? Lo que pasa es que, aparte que es el sitio donde entra, la vacuna está a unos grados que son muy bajos, está a 4 grados, entonces te están inyectando algo que ya Gélido. solamente por el frío te hace un daño en el músculo. Ahora entendí, ¿ves? Entonces- son cosas pequeñas, pero Claro. que uno quiere igual Claro, entender. pero ese aumento de volumen, ese dolor local y Pañitos todo. de agua Sí, tibia. y olvidarse en realidad, si cuántas veces claro. uno se pega. No, que uno se pregunta, bueno, si Sí. fue un pinchacito nomás, digamos, una Claro, aguja pero es tampoco por eso, tan porque gruesa, van ¿por qué muy me frías. duele tanto? Es por la concentración a baja Claro. temperatura. Y aparte, en el fondo, de toda la reacción inflamatoria, porque por ahí está entrando lo que tú quieres, en el fondo, contra lo que quieres luchar. Y Así la que el vacuna, cuerpo va la a- vacuna de la va a influenza reaccionar. es parte del Plan Nacional de Es Vacunas. parte del Plan Nacional. Cualquier persona puede acceder a un consultorio, a un centro de salud y se la van a aplicar. Todas las personas que son del grupo de riesgo pueden acceder a colocarla de manera gratuita. Estamos ahora en cualquier todavía parte. en vacunación de grupos de riesgo. Todavía, y los grupos de riesgo en general, nuestras campañas de vacunación han durado muchos meses. O sea, estamos hablando que el año pasado, hasta septiembre, se estaban vacunando todavía niños con la campaña de vacunación. La campaña de vacunación la termina vacuna- cuando se ha vacunado el 85% de las personas que yo Y espero que se la vacunen. persona que no es grupo de riesgo, que no tiene patologías asociadas, que tampoco problemas respiratorios, ¿cuándo ya puede ir y obtenerla de manera gratuita o tiene que comprarla? Gratuita nunca. Ya. La tiene que comprar La tiene y que la comprar. recomendación es que ojalá lo Y compre. en el caso del COVID, porque el COVID no es una vacuna comercializable aún. No, Uno no todavía puede ir a una farmacia ni puede ir a un consultorio y comprar una vacuna. Exacto. Entonces, uno depende de qué, básicamente. De que hayas completado el plan de vacunación para adultos, que eran 4 dosis, y si no las has completado, entonces te puedes acercar al vacunatorio a completar tu programa. Y en los niños son 2 dosis. Y ahora también, junto con la campaña de invierno en el Fondo de Vacunación de la Influenza, se adjuntó la vacuna del COVID para que cuando vayan a vacunarse contra la influenza, inmediatamente les recuerden
que pueden recibir la de COVID Oye, y pueden Jimenita, empezar con eso. querida, son hartas las preguntas. Tenemos a través de nuestras redes sociales. Qué bueno tener un especialista acá con nosotros en el estudio. La primera se adelantó, entonces, esta carga viral enorme que anda dando vuelta. Y la segunda pregunta de Paulina dice que en las clínicas privadas no la ha encontrado, la de la influenza. Otros años no ha habido problema. No está, ¿qué ha pasado? ¿Le ha costado encontrarla? Mira, es una Esas dos cosa preguntas, ¿se bien adelantaron? Sí, es una cosa bien variable. Nosotros, yo consulté el día viernes y en realidad en Indisa por lo menos no teníamos problemas para distribuir vacunas. Pero también va en cuántas vacunas cada clínica compromete con los laboratorios y cuál es la prioridad que le van dando según la población que atienden a distribuir también a los consultorios de FONASA, que probablemente va a ser más importante porque tienen un volumen mayor de ¿Qué pasa con las pacientes. personas inmunosuprimidas por alguna razón? Se deben vacunar. Hay la vacuna... Hay personas que están enfrentando procesos de quimioterapia, Sí, tienen un poquito se menos deben- de se deben inmunidad, vacunar igual, pacientes HIV positivo, personas que tengan por alguna razón su inmunidad un poquito más baja. También se pueden vacunar. Es probable que puedan tener reacciones como adversas, un poquito más pesadas, pero sin duda la influenza va a ser mucho peor. Y también se deben vacunar los familiares de niños menores de 6 meses que no pueden recibir la vacuna y que esos pacientitos también son inmunodeprimidos, también están dentro del plan de vacunación. Me preguntan también, doctora, por pacientes diabéticos e hipertensos. ¿Son parte del grupo de riesgo también? Sí. Son parte del grupo de riesgo. Los pacientes obesos son parte del grupo de riesgo. Harta población, ¿ah? Sí, es mucha población, entonces también... y a nosotros nos pasa que de repente tenemos casos especiales y podemos mandar a solicitar a la Seremi de Salud que nos autorice vacunaciones, como por ejemplo con nuestra vacuna de la inmunización que tenemos contra el virus incisional, que es el nirsevimab. Los médicos tenemos la facultad de identificar pacientes que quizás no estaban identificados dentro de la normativa y que sin embargo sí se van a ¿El sincicial tiene vacuna? Sí. ¿El rotavirus no? Sí, sí tiene. Ah, tiene, es que ese es otro. El otro día leía que había un alza de casos de rotavirus. Claro. Que además te agarra la Oye, guata, a los te gigantes. deshidrata. Esos Exacto, virus como sí. de niño que le dan a los adultos son ¿Sabes qué pasa, José? superfuertes. Que el rotavirus, gracias a Dios, en Chile no causa tanta muerte. No, No, pero es un uno se problema siente como- horrible, Yo muy tuve mal. Sí. hace un año, quizá, un poquito más quizá, y no, pero es fatal. Yo no sé si en el caso de yo que soy adulto te da más fuerte o no, no sé. Lo que pasa es que vas perdiendo sientes pésimo. las posibilidades en el fondo, como tu memoria de Además te rotavirus la vas deshidrata perdiendo. porque te botas agua, líquido. Es que por eso que las vacunas nunca son una mala inversión. Porque si uno, o sea, no protege solamente al niño, protege al grupo familiar, porque en este caso los niños que se contagian de rotavirus en el jardín después contagian a toda la familia, hasta los papás terminan La influenza es lo hospitalizados. mismo. Lo mismo. Con respecto al COVID, perdón que siga insistiendo con esto, pero a mí me dio todas las variantes, todas. ¿De qué? De COVID. Ah, ok. Sí, entonces, a pesar de eso, no estoy inmunizada, tengo que vacunarme contra el COVID nuevamente. Lo que pasa es que como es un virus que es nuevo para nosotros, mientras más veces Amigo, tú lo no. tengas, más probabilidades de que cuando estés, por ejemplo, en una situación que tu cuerpo ya no esté tan bien, estés con alguna inmunodepresión, no te dé tan fuerte. Ya. Entonces, las vacunas, ponernos las vacunas una y otra vez, eso es engañar a nuestro cuerpo, enseñarle a que hemos conocido el virus muchas veces y tenemos Las ya vacunas, memoria. En el caso de los virus, digamos, protegen para varios virus. En el caso de la influenza, ¿podría quedar protegido para sincicial No, o para no son de rotavirus? reacción Ya, cruzada, ok. no. ¿Me las puedo poner un mismo día Las coronavirus, dos. influenza? Sí, se pueden ¿No hay poner el problema? mismo día, no hay problema. A los únicos que se les separa son a los niños de 6 meses que por primera vez van a recibir ambas vacunas. Ya. Las separamos por 15 días. Mejor. Pero Claudita incluso cuando las hemos pregunta. colocado juntas no pasa Doctora, nada. ¿y quiénes no se pueden vacunar? Por ejemplo, a mí me pasó la otra vez que, te lo pregunto, mi hija estaba con fiebre, me dijeron, no, está con fiebre, no se puede vacunar. Claro. En esos La casos, ¿quiénes única, no se pueden claro, vacunar? la única contraindicación formal de recibir una vacuna es que tú ese día estés con fiebre. Solo eso. Sí. Ya. Claudia Rojas, Pero ahí una entonces vez pasado- complementando eso, dice, ¿una persona resfriada se puede poner la vacuna a la influenza? Resfriado, con vómitos, con diarrea. Pero no con La fiebre. fiebre, Pero no ¿Por con qué? fiebre. porque tu cuerpo está ocupado en otra cosa. Ah, ok. Entonces va a desoír un poco los otros estímulos que le estás dando y probablemente claro, tu Personas- reacción no va a ser tan buena. ¿Alérgicas a la proteína del huevo? Al huevo sí. Las personas que son alérgicas al huevo tienen un riesgo de poder hacer una mira. reacción adversa con la vacuna de la ¿Por influenza y con otra que se llama 3 vírica. Ahora, nosotros podemos hacer varias cosas.
Porque de partida no es solamente como haber recibido huevo y haberse entronchado. Se puede hacer un estudio si realmente hay un riesgo Ya. con unos exámenes de sangre y si aún así yo necesito vacunar, esto se puede hacer en un servicio de urgencia con todas las medidas del caso para poder atenderlo en caso de que tenga algún inconveniente. Doctora, aprovechando las redes sociales, también me preguntan, ¿las personas con epilepsia son grupo de riesgo? Sí, Sí, ya. son grupo de riesgo. Ahora, no está Tienen que llegar especificado. con un La diagnóstico idea es certificado. que todos los pacientes que tengan alguna enfermedad crónica lleguen con algún certificado, algún carnet de control, alguna cosa. Ahora, no necesariamente especifican que las personas con epilepsia o problemas neurológicos se tengan que vacunar, pero nosotros sí sabemos, por ejemplo, en específico en los niños, que cualquier cuadro que vaya a dar fiebre va a empeorar una epilepsia. Ok. ¿Ya? Por lo tanto, ahí está en que si el Esa es la vacunatorio tiene causa-consecuencia. claro, tiene algún problema, el médico es quien extiende el certificado y si no se Y vacuna lo por que eso. decía recién, en el caso de obesidad, también un certificado de algún nutriólogo, nutricionista, médico general, internista. Sí, también, ¿Sí? también lo puede extender, Ya. sí. Oye, uso de mascarilla obligatorio en centros de urgencia. En los servicios de urgencia, exactamente, sí. Ya, está bien. Donde Sí, hay grandes po. Es que aglomeraciones. también no esperemos que nos avisen. Yo también recomiendo que usen las mascarillas cuando vayan en el metro. En los chicos empezaron a enfermarse al tiro los niños cuando entraron al colegio. Entonces, si en la sala de clase hay varios que están tosiendo y todo, pónganse la mascarilla en la sala de clase, sáquensela en el recreo. En el fondo, esas medidas nosotros ya las sabemos. Transporte público también. En transporte público es muy importante. Jimenita, vas a tener que volver otro día. Quedan preguntas Bien. pendientes del sarampión, que parece que está Sí, hay volviendo un en otras brote, hay un partes. brote. Ha habido Nos tiene muertes muy ahí. Vamos a preocupados. invitarte otro día. Muchas gracias. Bien, ¿ah? gracias doctora, que Que esté muy estén bien. Muchas Gracias. gracias. Oye,